El encuentro de hoy lo llamé imaginación, resonancia y dignidad, porque en torno a estas tres cosas, entiendo que en torno a estas tres cosas es lo que nos interesa hacer cuando hablamos de prácticas de testimonio, prácticas de testigues externas, no de testigos externos. Y vamos a ir desmenuzando algunas de estas ideas en torno a cómo nuestras identidades están en permanente relación con el significado y cómo este significado está en permanente relación colectiva, relaciones colectivas, de hecho, ¿no? Antes de otra cosa, quería leerles un texto que me gusta mucho. Un texto del filósofo español Paul Preciado, no sé si lo conocen, que habla de las celebraciones. Es un texto de un libro que se llama Un apartamento en Urano. Y dice así: si todos los eventos festivos que requieren un aumento de la sociabilidad me provocan cierta ansiedad, mi propio cumpleaños ocupa una posición crítica en una escala calamitosa de fobias. Siempre me ha desagradado sobremanera que conocidos cercanos y personas de las que no había oído hablar desde hace tiempo me felicitasen ese día de forma más o menos efusiva. Fenómeno que se ha visto incrementado desde que la fecha de cumpleaños coincidiera por azar con un dramático, y ahora globalmente conmemorado, el día del año 2001. Imagino que no necesito añadir detalles para que la memoria asociativa del lector hará el resto. Es por ello por lo que durante los últimos años he tratado de ocultar esa fecha a conocidos y allegados, o he pretendido, con estrategias poco convincentes, estar desconectado de las cada vez más ineludibles redes de los sistemas de comunicación circundantes. Quizás, si las celebraciones nos desagradan, a los que nos desagradan, es porque el tiempo de la conmemoración oculta el tiempo en devenir y del acontecimiento. Los devenires, afirman Deleuze y Guattari, no tienen la misma temporalidad que la historia. La historia se celebra, el devenir se vive. De allí que las celebraciones no suelen coincidir con los momentos de la vida en los que realmente se cruza un umbral. Las celebraciones sirven para recordar lo que de otro modo sería olvidado y para olvidar lo que debería recordarse. La cronología política hegemónica impone un orden de la memoria que celebra los ritos sociales que la colectividad avala y reconoce. Durante siglos, por ejemplo, la Iglesia consideró los ritos de celebración de nacimiento como fiestas paganas. Las almas de los niños nacían manchados y la primera fecha celebrable era la del bautizo. Solo cuando se institucionalizó la celebración del nacimiento de Cristo, pudieron los cristianos empezar a celebrar su propio nacimiento. Desde el siglo XIX en Occidente es preciso celebrar el nacimiento, la boda, la defunción. Este orden de celebraciones define una taxonomía de eventos que separa cuidadosamente lo que debe ser recordado de lo que no merece memoria. Lo memorable de lo insignificante. El ritmo de la conmemoración convierte el tiempo singular de una vida en tiempo normal. Nacemos, crecemos, vamos al colegio, nos casamos y morimos, con la única ventaja de que, como sugiere el dicho seguramente inventado por alguien que también sufría de fobia de celebraciones, por lo menos cuando te mueres no te toca celebrar tu propio entierro. Parece ingenuo afirmar que no se empieza a vivir el día de nacimiento. Los átomos que forman nuestros cuerpos no se crean cuando fuimos cuando fueron concebidos, sino poco después del nacimiento del universo, hace más o menos 15.000 millones de años. Las instituciones que nos permiten existir, reconociéndonos o no como humanos, no se inventaron el día que nacimos. Son el producto de un largo proceso de negociación histórica, que se remonta al menos a varios miles de años. ¿Es posible celebrar el Big Bang? ¿Quién se atrevería a celebrar la hominización?
en una escala infinitamente más modesta de tiempo. No se empieza a amar el día de la boda, más bien el contrario. A veces un hijo que no llega a nacer es nuestro único heredero. A veces los amores más importantes no son ni pueden ser celebrados. A veces se muere mucho antes, días, meses, años, de que se certifique la muerte o se celebre el entierro. A veces la muerte no puede ser certificada, o el cuerpo no se encuentra nunca, y no puede ser propiamente enterrado. En esos casos no hay literalmente nada que celebrar, ni aniversario ni conmemoración, borrados de los hitos sociales que merecen reconocimiento. Ese nacimiento, ese amor, esa muerte, desaparecen de la historia. Esta semana he festejado sin ningún tipo de ritual externo y sin necesidad de ocultar la fecha, puesto que nadie, o casi nadie, lo conocía, lo que podría entenderse como un segundo nacimiento. Se trataba del primer aniversario del día en que se aceptó de manera legal y administrativa que viviera encarnado en la ficción política Paul. El día en que ese nombre se escribió en el registro de nacimiento, el día en que se publicó en el periódico local de la ciudad donde nací, como obliga la legislación vigente, se trata de la segunda vez que una colectividad social determinada abrió sus rituales de registro de lo humano y permitió que se inscribiera como ciudadano, cambiando el nombre y el sexo que me había sido asignado ese día en que luego estaría obligado a celebrar de mi primer nacimiento. La fecha anónima de esa segunda inscripción, que escapa al rango de las celebraciones existentes, ahora en algún lugar secreto bajo la fecha certificada, visible, festejable del cumpleaños oficial. Esa fecha, o más bien el proceso largo y sinuoso que contiene y representa esa fecha, es propiamente incelebrable, y en ese sentido absolutamente inolvidable. Las conmemoraciones más bellas son aquellas que celebran las revoluciones invisibles, las transformaciones sin fecha de comienzo o de caducidad. ¿Quién celebra la hierba que crece? ¿El cielo cuando cambia de color? ¿Quién celebra la lectura de un libro y el aprendizaje de un gesto? ¿Quién celebra la última tarde de felicidad antes de una muerte súbita? Es preciso olvidar los aniversarios. Es preciso abatir los hitos y dejar caer las reliquias para celebrar otros nacimientos posibles. Bien, quería comenzar con este texto porque me parece que tiene mucho que ver con aquello que proponemos cuando hablamos en prácticas narrativas de ceremonias de definición, es el nombre más técnico, o el nombre con que se conocen los libros de Michael White. La práctica de la que vamos a hablar hoy. El nombre del texto que leí recién es de un libro que se llama Un apartamento en Urano, de Paul Beatriz Preciado. Es un libro excelente que recomiendo mucho, con muchos pasajes así, bonitos. Hablamos varias veces en estas semanas de una comprensión no estructuralista de la identidad. Bueno, antes de eso, de hecho, no sé si acá hay personas nuevas, en este caso veo que se va sumando gente, darles la bienvenida sí, veo que hay varias personas nuevas, agradecer que se sumen. Bien, entonces varias veces estas semanas venimos hablando de una comprensión de la vida, de una comprensión de la identidad que podríamos llamar una comprensión no estructuralista, ¿no? O una comprensión relacional de la identidad, que es una comprensión que pone el foco en lugares distintos de la experiencia que el foco que pone la experiencia dentro de los cuerpos. Lo hablamos cuando hablamos de externalización, ¿no? Visibilizando la relación que la persona tiene con cierta experiencia, o cierta cualidad, o cierto fenómeno, ¿no?
Lo hablamos cuando hablamos de la generación del significado y de cómo el significado es colectivo. De eso vamos a hablar hoy de nuevo. Y hoy vamos a hablar de un aspecto muy particular de esto, que es la posibilidad de volver a tejer significado en torno a temas preferidos, pero en comunidad, entendiendo que el significado siempre se crea y se renarra en comunidades de sentido, en comunidades que generan significado y lo documentan. Segundito. Bien. Cuando hablamos de prácticas narrativas, lo comento por ahí para las personas que quizás están empezando, estamos hablando de una serie de prácticas, por eso en plural, prácticas narrativas, que todas, de alguna que otra manera, tienen la intención de generar el contexto del enriquecimiento de los conocimientos que las personas tienen acerca de su propia vida, entendiendo que estos conocimientos están organizados en forma de relatos. Y vuelvo a decir lo que ya acá nombramos varias veces, ¿no? Que los relatos son el tejido de eventos y significados alrededor del tiempo en torno a una trama. Esos significados, también dijimos acá estas semanas, que son significados, no son individuales, ¿no? Los significados que damos a nuestra experiencia, sino que provienen de distintos lugares de la vida, del mundo, y que los significados son todo un producto cultural, pero que es un producto múltiple, ¿no? Y la generación, la producción, generación y circulación de significados no es una y no proviene de un lugar, sino que proviene de muchos lugares que están en disputa también, socialmente, acerca de quién tiene el poder de narrar, quién tiene el poder de significar, quién tiene el poder de nombrar, ¿no? Los significados tienen esta característica de que son siempre colectivos. Y no solo que son colectivos, sino que necesitan de la reactualización, necesitan de lo que en prácticas narrativas vamos a llamar renarración. Un significado no está ahí estáticamente para toda la vida, sino que requiere de una reperformación continua, ¿no? Necesita ser actualizado, necesita ser representado. Eso, bueno, hay los ejemplos del mundo de la teoría queer y feminista son impresionantes, ¿no? Como esa idea de que el género lo performamos una y otra vez, ¿no? El género no es un significado adscrito al cuerpo de una vez para siempre, el nacimiento y desde ahí es como algo que queda al interior, o que este género expresa algo de nuestro interior, sino que es un significado cultural, contingente, que sabemos que puede ser otro, y particularmente me interesa eso, que necesita de la reactualización, ¿no? El género, Judith Butler habla de eso con tanta claridad, el género necesita que lo actualicemos permanentemente con nuestra ropa, con nuestro lenguaje corporal, con nuestra gestualidad, ¿no? Entonces, acá hay una dimensión muy interesante, que es que para que los relatos sobrevivan, necesitan de esta reactualización, necesitan de lo que vamos a llamar en narrativa renarración, ¿no? Que es la posibilidad de volver a ser representados una y otra vez. Entonces, hoy vamos a hablar de una práctica narrativa que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la representación y la renarración de los relatos de las personas. Pero no de cualquier relato, sino de los relatos que llamamos en práctica narrativa relatos preferidos, ¿no? Que tienen que ver con aquellos lugares en la vida que las personas pueden preferir. Entonces, si en la práctica narrativa nuestro objetivo es, bueno, ahí es una descripción que me gusta mucho, como de volver a las personas curiosas de sus propias vidas, ¿no? Generar el contexto de la emergencia de un saber local a través de preguntas, a través de preguntas que acerquen a las personas la posibilidad de acceder a nuevos territorios de su vida, interesarse en su vida de formas distintas. También algo que nos va a interesar es que este conocimiento
pueda ser representado, ¿no? Es que estos nuevos, o quizás nuevos o recuperados, muchas veces no es tan nuevo lo que hacemos, de hecho. Muchas veces cuando trabajamos con, no sé si ustedes tienen esta experiencia también, que muchas veces no estamos creando algo tan nuevo, sino estamos recuperando algo que es valioso para la persona, y fue avasallado, o fue ninguneado, o no tuvo lugar. Pero ahí tenemos también la posibilidad de no solo crear o recrear o recuperar estos lugares, sino también de celebrarlos. Por eso traje este texto de Preciado, de las celebraciones, de la posibilidad de celebrar, de hacer celebraciones subversivas de aquello que no suele llegar a ser tan celebrado en nuestras vidas, socialmente, ¿no? En la cultura hay muchos ritos de celebración, ¿no? Hay ritos institucionales, hay ritos familiares, hay ritos que tienen que ver con la cultura popular, ¿no? Cuando uno se recibe hay como varios ritos a la vez, desde que recibe un cierto título que avala un pasaje identitario, y hasta que se viste lindo para la ceremonia no sé qué, y afuera le tiran harina y huevos, que es otro tipo de ceremonia, ¿no? En el fondo. Algo que hicieron las prácticas narrativas que crearon David Epson y Michael White es tomar distintas prácticas culturalmente disponibles, pero para hacer un uso subversivo de estas prácticas, para hacer un uso de estas prácticas, un uso muy interesado en el enriquecimiento de los relatos subyugados en la vida de las personas, ¿no? Entonces acá no estamos hablando de cualquier celebración, del mismo modo del que no hablamos de cualquier relato, cualquier documento. Estamos hablando del compromiso del compromiso con la persistencia de estos relatos subyugados, o se está apagando, dicen. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Entonces estamos hablando de las celebraciones identitarias, de los lugares que pueden ser preferidos o más dignos para las personas. Entonces, imaginación, resonancia y dignidad. Y voy a empezar por la dignidad. Hay muchas celebraciones culturales que son celebraciones de descalificación, de hecho, o que son ritos, no sé si celebraciones sería la palabra, pero que son ritos culturales que tienen que ver con la degradación de la identidad de las personas, de hecho, aunque no tengan esta intención explícita, claramente. Pero muchos lugares donde se reúnen un grupo de expertos o de personas que en el fondo tienen más poder que una persona para hablar de su propia vida en términos que pueden resultar muy degradantes. Estoy hablando por ejemplo, estos lugares donde hay como una mesa de profesores que evalúa la conducta del niño, ¿no? O hay un grupo de médicos que va y apunta al cuerpo del paciente, ¿no? Y habla en un lenguaje súper ajeno a este paciente y acerca de qué hay que hacer con su cuerpo, y etc. Hay prácticas psiquiátricas de negociación entre los psiquiatras del diagnóstico que le van a dar o no a una persona. ¿Les suenan este tipo de cosas? ¿Conocen? Estas son ceremonias también, o son ritos, o son prácticas que tienen que ver con la representación identitaria, y de hecho, normalmente con la fijación de cierta identidad, ¿no? Porque normalmente se asigna cierta identidad o cierto rasgo de identidad o cierto como lugar que va a ser súper influyente, como puede ser aunque sea una nota para la persona, pero que le pueda decir mucho acerca de quién es y de lo que es capaz, y etc. Acá estamos buscando hacer todo lo contrario. Estamos buscando generar celebraciones de estos lugares invisibles, minuciosos,
que no suelen ser tan celebrados en la vida de la gente, convocando un público, ahora después voy a hablar de eso, convocando un público para representar algo de la vida de la persona. Pero acá la que va a estar al centro, la que va a tener la decisión acerca de qué se habla y cómo se habla de su vida, es la persona. La que va a invitar el público, de hecho, va a ser la persona también. Cuando hablamos de ceremonias de definición, ceremonia de definición es el nombre más técnico, no sé si es técnico, pero el nombre que tomó Michael White de la obra de una antropóloga estadounidense que se llama Barbara Meyerhoff, que comenzaba a interesarse en las formas de que una comunidad específica en Venice, en California, tenían prácticas de dignificación de su vida, tenían prácticas colectivas de representación de ciertos significados de un modo colectivo que permitía que estos significados tuvieran más voz, más fuerza. Hay una cita de Barbara Meyerhoff, hablando de la ceremonia de definición, que dice: ceremonia de definición son autoafirmaciones colectivas con el propósito específico de afirmar una interpretación ante un público que de otra forma no estaría disponible. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de convocar públicos para la representación, la renarración de ciertos lugares de la experiencia que queremos cuidar. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con qué lugares de nuestra experiencia queremos cuidar o pueden estar amenazados por discursos dominantes, por instituciones, etc. Bien, entonces, la práctica de la que vamos a estar hablando hoy, yo preferiría llamarla ceremonias de dignificación o ceremonias de reconocimiento, más que otra cosa. No estamos hablando en el fondo de la definición ahora de la identidad de alguien, sino de la dignificación de su vida, ¿no? De la representación en términos preferidos, del reconocimiento de aquellos lugares que resultan más posibilitadores o preferidos por los motivos que sean para la persona. David Epstein dice algo interesante, dice que las ceremonias de definición se parecen mucho a los funerales. Y eso que puede sonar raro, es súper interesante, porque normalmente los funerales son lugares donde celebramos los logros, las luchas, las convicciones, los valores, los compromisos de las personas que murieron. ¿Les suena eso? Por lo menos en los funerales a los que yo fui, sería muy raro que alguien vaya a un funeral y lea el, no sé, expediente psiquiátrico del diagnóstico que se le dio a esta persona. La gente suele hablar del vínculo que tuvieron con la gente y cómo estas personas influyeron en mí, y cómo aprendí tanto gracias a ellas, y qué gran dolor que se fueron, y acerca de qué ejemplo será para mí toda la vida, la lucha de esta persona por la justicia, o su forma de abrazar a sus hijos, o etc. Entonces, en los funerales hay una ceremonia colectiva súper interesante, que tiene que ver con la dignificación de la vida de la gente. Y normalmente, otra cosa interesante, que es de una forma muy específica, por ahí no siempre, pero una forma específica de hablar de la vida de la gente, que es de una manera situada. Eso después vamos a hablar de resonancia, vamos a hablar de esta forma situada de hablar. Entonces, eso que nos interesa generar son contextos de reconocimiento, parecidos a los de un funeral, ¿no? Parecidos a la posibilidad de convocar un público para que hable de la vida de la persona en términos de sus valores, en términos de sus luchas, de sus compromisos, de sus sueños, de sus propósitos, de sus saberes, en términos del aporte que ha tenido en sus propias vidas y cómo sus vidas son distintas gracias a conocer a estas personas.
¿no? Es el tipo de reconocimiento que vamos a querer hacer. Bien, hoy vamos a hacer un encuentro más enfocado en la práctica, o en la colaboración de ustedes conmigo, de los que quieran y puedan, por lo que no voy a hablar tanto como otras veces. Voy a decir unas palabras más y después sobre la marcha quizás agregar y mostrarles ejemplos de esto. Bien, acá hay una posibilidad muy potente para nuestro trabajo con personas cuando nos interesamos en la convocación de un público, porque entre otras cosas puede tener el efecto de generar prácticas de anti-aislamiento. Muchas veces en la vida de las personas que han vivido opresión, que han vivido descalificación, que están luchando contra un problema, el que sea, muchas veces parte de las estrategias sociales que hacen permanecer a estos problemas es el aislamiento. No sé si a ustedes les suena, pero esas prácticas que tienen que ver con que las personas, o sea, esas ideas que tienen que ver con que las personas sientan que eso solo me pasa a mí, nadie me va a entender, de que mejor me aíslo del mundo, de que puedo hacerle daño a otras personas por el problema que yo estoy viviendo, o prácticas más concretas de hombres que ejercen violencia contra mujeres, digamos que son directamente prácticas de aislamiento del mundo, ¿no? De la posibilidad de conectar con otras personas. Acá lo que queremos hacer son prácticas de anti-aislamiento, son prácticas de resonancia. Ahora voy a hablar más de la resonancia, pero son prácticas que tienen que ver con conectar nuestras vidas en torno a ciertos temas, en torno a temas compartidos que nos pueden convocar y movernos del lugar. Para las personas que acá hicieron los diplomados o algún curso más avanzado, saben que en los cursos enseñamos la ceremonia de definición como más desde la estructura que se propone, ¿no? De la narración, renarración y renarración de la renarración. Muchas R's dobles. Hoy voy a hablar muy poco de eso, pero más de las categorías, de las posibilidades de explorar con el público. Entonces, para las personas que quieran, en el libro Mapas está súper detallado las fases de la ceremonia, cómo se propone, etcétera, que es muy bonito y súper potente. Hoy voy a hablar de otras cosas un poquito, que son las categorías que nos interesan indagar, que tienen mucho que ver con el lugar desde el cual queremos invitar a la gente a escuchar. Muchas veces en estas prácticas institucionales o culturales más como conocidas, la invitación a hablar, o la cultura en la cual la gente se da permiso para hablar, es una cultura de la experticia. Es como una cultura de la verdad científica, o es una cultura de, ¿no? O sea, la mesa de los profesores, o la mesa de los psiquiatras, o es la cultura de estar evaluando la vida de la gente desde un lugar supuestamente objetivo, desde un lugar supuestamente universal, y no desde una experiencia situada, y no desde una experiencia concreta en el mundo, desde una experiencia política en el mundo. También hay muchas invitaciones a conectar nuestras vidas en torno a algunas ideas más internalizadoras, como algunas concepciones de la empatía. Hay muchas concepciones de la empatía, pero con algunas concepciones de la empatía que la piensan como un estado interno que nos hacen conectarnos a través de algo muy interno, de neuronas espejo o de una naturaleza humana. Acá la invitación es bastante distinta. Acá la invitación es a conectarnos desde nuestras experiencias situadas,
entendiendo que nadie piensa, habla, actúa desde un no lugar en el mundo, ¿no? Y eso es como súper común, que algunas personas crean, o creemos que algunas instituciones incluso, hablan desde un no lugar, entonces hablan desde cierta verdad que es universal. Y eso es súper peligroso en términos de la colonización de nuestras vidas por la experiencia de ciertas personas del mundo. Acá nuestra invitación va a ser convocar a un público para resonar como resonancias prácticas, narrativas. La invitación a resonar, bueno, la resonancia es una metáfora, hasta donde yo sé, que viene del mundo de la música, que encuentro que es una metáfora muy bella. La resonancia es eso que sucede cuando se tocan dos notas musicales cercanas en el registro, ¿no? Vieron que cada nota musical tiene un registro, etcétera, no voy a entrar en eso, pero cuando se toca una nota musical y hay otro instrumento cerca, si la nota que yo toqué está cerca en su registro con otra nota del otro instrumento, van a vibrar. No sé si escucharon alguna vez que, no sé, en algún lugar se toque el piano y algo se empiece a mover, hasta un cable metal, no es solo instrumentos, ¿no? Es la vibración física de los sonidos. O bueno, eso con instrumentos es el ejemplo más fácil, ¿no? Si yo canto algo, alguna cuerda de la guitarra se puede mover aunque sea muy finamente. Esto es resonancia, ¿no? Es la vibración que se genera al conectar dos sonidos. Pero ahí pasa algo muy interesante, que es que la resonancia nunca conecta dos sonidos similares, ¿no? Iguales, sino que son sonidos parecidos que comparten cierto registro, ¿no? Si yo toco un do en el piano, el do que va a resonar en la guitarra no es exactamente el mismo do. Comparten algo, pero son diferentes. Y sin embargo, esta diferencia no imposibilita que suenen juntos, ¿no? Esa es la metáfora de la resonancia. Acá nuevamente estamos hablando de metáforas, ¿no? Estamos hablando de ideas que nos posibilitan ciertas opciones que nos resultan preferidas. La invitación que hacemos es una invitación muy parecida a eso que sucede con el mundo físico de los sonidos. Es la invitación a conectar nuestras vidas en torno a temas compartidos o a valores compartidos, a sueños compartidos, reconociendo la diversidad de nuestras experiencias vividas en el mundo. Entonces acá la invitación no es a conectar desde un lugar universal o interno, más bien, sino desde un lugar político, situado, reconociendo las diferencias y diversidades de nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Que tienen mucho que ver con las interseccionalidades de la experiencia, con nuestro género, con nuestro color de piel, con nuestro acceso a la educación, con nuestro lugar de clase, con nuestra orientación sexual. La lista es larga, ¿no? Podemos seguir y seguir. Y no solo con eso, porque pueden haber dos personas como que comparten cierto lugar parecido en esta interseccionalidad y también tienen experiencias súper distintas en el mundo. Acá lo que queremos hacer es visibilizar la diferencia de las experiencias y resonar en torno a temas en común, ¿no? Y entonces, el tipo de ceremonias que nos interesa, estoy súper oscuro, ¿no? Bueno, después vamos a solucionar de alguna forma, porque si bajo se corta. Bueno. Vuelvo a la idea de que las ceremonias de definición son afirmaciones, a esta cita de Bárbara Markov, son afirmaciones colectivas con el propósito específico de afirmar una interpretación ante un público
de una forma que de otra manera, que de otra forma no estaría disponible. Para eso invitamos a un público a ser testigo de la experiencia de una persona. Un público a dar testimonio de aquello que le está sucediendo al escuchar a otra persona. Eso es algo en todo caso que hacemos muchas veces en la vida cotidiana, como que muchas veces compartimos significado de experiencia o vivencias con la intención de recibir como un gesto sobre esto, una interpretación, una afirmación de una, ¿no? Como estas ganas de compartir algo que nos pasó en el día con un amigo, con quien sea, también tiene que ver con cierto reconocimiento de esta vivencia, de esta interpretación que hacemos de la experiencia. Entonces, acá la práctica de reconocimiento y celebración o dignificación de las identidades tiene que ver con la invitación a un público a resonar, ¿no? Con esta idea de resonancia. Para esto, hay varios lugares que podemos indagar con la gente, que desde nuestro lugar de preguntadores y preguntadoras expertes en la generación de significado alternativo, podemos andamiar con las personas. Voy a hablar brevemente de estas ideas y después les voy a contar la historia de Mika y mostrarles algunos documentos, algunas cartas que colegas le hicieron a Mika para después que ustedes me puedan colaborar con algo parecido. Cuando invitamos a un público a resonar, hay muchas opciones, pero hay varias categorías que pueden permitir con una resonancia muy rica o una forma de conectar nuestras vidas que puede ser muy potente para las personas. Estas son las ideas de expresión, imagen, resonancia y movimiento, que ahora voy a hablar en breve de cada una de estas. Cuando invitamos a un público, antes, por supuesto, quizás no lo mencioné, antes de invitar al público a resonar, estamos representando algo que sabemos que para la persona es valioso, importante, o un logro, o un proceso que ha podido hacer que le gusta, por los motivos que sean, o cualquier generación alternativa de significado sobre su propia vida. Entonces, en la ceremonia de definición más clásicas, digamos, lo que hacemos es primero entrevistar a la persona en torno a algo que sabemos que quiere celebrar. Entonces, no es una ceremonia en la cual yo parta hablando de lo que yo quiera, sino que suelo acordar antes con la gente de qué quiere hablar, de qué formas, de qué no quiere hablar, con esta pregunta. Bueno, que de hecho aprendí de la CLO, de qué de todo esto que hemos hablado te parece que es digno de ser celebrado, ¿no? Entonces ahí la gente quizás dice la manera en que enfrenté a mi papá cuando me dijo que no valía nada, o cómo estoy pudiendo criar a mi hijo con estos valores que son tan importantes, etc. Los ejemplos son muchos, y es donde más me suele costar. Pero estamos hablando de la invitación a dignificar algo, muy intencionalmente, ¿no? A generar un contexto que celebre estos logros, estos pequeños desenlaces extraordinarios, que de otra forma es muy fácil que desaparezcan, o que el significado no permanezca tanto como queremos que permanezca acerca de estas acciones. Entonces, si yo estoy trabajando con un hombre que está consumiendo droga y que llegó a vender todo lo que tenía para la droga y llegó a robar cosas de su casa para vender, para tener plata para la droga, etc. Y sin embargo, en algún momento llega y me ofrece plata antes de la sesión, ¿no? Cuida una plata que tenía, no fue a comprar con eso droga, cuidó el espacio de la sesión conmigo y me pagó, incluso antes de la sesión. Esto es un logro súper importante, que yo narrativamente sé
que es testimonio de saberes y habilidades de esta persona, para cuidar esta plata, para pensar para qué la quiere usar, para, eh, para hacer toda una operación, me imagino, para no aceptar las invitaciones e ir a comprar con eso droga. Yo narrativamente sé que esto es también testimonio de algún sueño distinto que esta persona tiene para su vida, o algún valor que quiere cuidar, o alguna esperanza de que la vida pueda ser distinta, ¿no? Con esta pequeña acción, es muy pequeña y normalmente es muy fácil en nuestra cultura que nos perdamos de vista este tipo de excepciones, ¿no? Y nos enfoquemos más en los centros de la identidad. Acá está esta metáfora que a mí me gusta mucho de interesarnos en las periferias de la identidad, ¿no? Entonces las periferias de la identidad podría ser acá tener mucha curiosidad acerca de cómo este hombre logró cuidar los 100 pesos y en vez de ir a comprar droga con esto, saber que me quería pagar porque valora mi trabajo y venir y pagármelo. Si yo trabajo narrativamente, estoy muy interesado en la generación de nuevos significados acerca de esta acción, ¿no? Estoy muy interesado en abrazar esta excepción y de indagar acerca de los saberes y las habilidades que permitieron que esto sucediera. Y posiblemente puedo estar muy interesado en la celebración de este logro. De la celebración de los saberes y las habilidades que fueron parte de esta acción. Pero ahí hay cierto cuidado que tenemos que tener, porque hay que pensar quién invitamos a la celebración. No siempre queremos invitar a todo el mundo a la celebración. Queremos invitar a personas que pueden resonar, que pueden saber la importancia que esto tiene, que pueden verlo como ejemplo de algo distinto que está pasando en la vida de la persona. Entonces quizás, estoy inventando ahora, pero quizás ahí yo no voy a estar tan interesado en invitar a la mamá de este hombre que toda la vida vive los efectos de su relación con la droga, ¿no? Porque es muy posible que no pueda, desde su experiencia, que no pueda llegar a celebrar lo que yo quiero que celebre, ¿no? Acá no estamos tapando lo otro, no estamos omitiendo lo otro, estamos celebrando algo nuevo que está sucediendo, ¿no? Para eso hace falta cierto público que puede resonar. Si yo estoy trabajando con un hombre que ejerce violencia contra su mujer y sus hijos, y estamos trabajando en cómo estamos retomando una ética importante para este hombre y este hombre está dando pasos para alejarse de la violencia y me cuenta de que ayer casi explotó, pero al final hizo algo que resultó en que no les pegara, sino que solo gritara, ¿no? Que no pegara, solo gritara. Desde mi lugar, yo tengo la responsabilidad de abrazar este logro, ¿no? Aunque no es el lugar al que quiera llegar. Pero yo sé que en que este hombre hiciera un ejercicio hiciera un esfuerzo muy grande para no pegar cosas que estaba acostumbrado y pensaba que era su derecho toda la vida, sino en solo gritar, solo entre comillas, por supuesto. Yo quiero abrazar esto, porque esto está yendo en un camino que nos interesa, ¿no? No es todavía lo que nos interesa, pero está en dirección a algo que nos interesa. Entonces yo puedo proponer a celebrar esto. No celebrar que gritara, sino a celebrar los esfuerzos que hizo, los saberes y habilidades que estaban puestas en no pegar, por ejemplo, ¿no? La ética que está abrazando, la esperanza de su ejercicio de ser papá o pareja, que está implícita en eso. Y nuevamente ahí, no va a invitar a cualquier persona. No va a invitar, por ejemplo, a mujeres que han vivido violencia, que han sobrevivido a violencia, probablemente. No va a invitar probablemente a los hijos de este hombre a celebrar el hecho de que gritara y no pegara. ¿Me explico? Ahí voy a querer invitar a personas que puedan resonar con eso. Entonces, por ejemplo, si yo conozco otros hombres que han hecho un viaje de salirse del ejercicio de la violencia y comprometerse con el cariño,
puedo invitar a estos hombres porque estos hombres quizás saben algo de la importancia que tiene este paso, ¿no? Entonces el público que invitamos tampoco es un público abstracto, tampoco es un público que está en el aire. Queremos invitar a un público con una experiencia que sabemos que puede permitir una resonancia rica, ¿no? Muchas veces en mi trabajo, cuando trabajo con una mujer que está recuperando su vida de la violencia o de los cortes o etcétera, la invito a ser parte de una lista de personas a las que invito a las ceremonias. Entonces muchas veces las mujeres con que trabajo se empiezan a conocer entre ellas porque cada vez hacemos una ceremonia a otra mujer. Invitamos al resto y celebramos algo importante. Esto es súper interesante. Es súper interesante este ejercicio, porque ahí también nos descentramos nosotros. Nos volvemos, como dice Ítalo Latorre, de Pranas, me gusta mucho esta idea de nos estamos volviendo prescindibles cuando conectamos a la gente con sus comunidades de resistencia, ¿no? Entonces una ceremonia puede ser algo que hacemos una vez, pero de hecho que es el inicio de algo, que es el inicio de un grupo, o que es el inicio de un espacio de resonancias acerca de algún tema en común, y ahí nos volvemos más prescindibles quizás por el tiempo. Quizás no, pero está la posibilidad de usar la influencia, de influir, hablamos de eso una vez, de la influencia descentrada, de estar muy interesados en la influencia, en el enriquecimiento de los relatos, pero de una forma descentrada, ¿no? Que pone el centro a los saberes y habilidades y experiencias de las personas, y en este caso de otras personas que quizás ni conocemos. Bueno, cuando invitamos a un público, entonces, tenemos como varios lugares posibles y muy interesantes para explorar. Cuando invitamos a un público, después de haber conocido, haber como escuchado el relato de una persona, su testimonio, ¿no? Entonces, en estas ceremonias normalmente hablamos unos, no sé, 20 minutos, media hora, con las personas acerca de algún logro, acerca de cómo hizo para, por ejemplo, no gastar esta plata en droga y cuidarla. Y después entrevistamos al público. Cuando entrevistamos al público, nos interesamos en algunos lugares de su experiencia al escuchar a la persona que está al centro de la ceremonia. ¿Sí? Un lugar que nos puede interesar es la expresión. ¿Qué expresiones del relato de la persona les llamaron la atención? ¿Qué expresiones? Y cuando hablamos de expresión no hablamos solo de palabras, hablamos de cualquier expresión de significado, que puede ser también un gesto, puede ser una mirada, puede ser un ejemplo de algo, puede ser una palabra. Estamos hablando de expresiones. ¿Qué expresiones capturaron tu atención de lo que escuchaste de Juan, hablando acerca de cómo logró no gastar esta plata en droga? Y ahí la gente puede contestar dando ejemplos de, bueno, me llamó tanto la atención cuando habló de cómo no quiere más, no sé, de cómo no quiere más estar metido en la droga y cómo rechazó estas invitaciones tantas veces y las llamadas de los amigos a invitarlo a consumir estos días, ¿no? Estamos hablando de las particularidades de eso que nos interesa como testigos, que nos llama la atención. Entonces, el primer lugar es la expresión. ¿Qué de lo que has escuchado te llama la atención? ¿Te interesó particularmente? Después podemos interesarnos en las imágenes. En las imágenes que al público se le vinieron, se le evocaron de la persona. Bueno, muchas veces cuando las personas pensamos, hablamos, escuchamos, no sé si ustedes también tienen esta experiencia, no solo pensamos en palabras, sino también en imágenes de vida, ¿no?
como ciertas escenificaciones de lugares que conocemos o no, o de la persona haciendo algo. Incluso yo cuando escucho música muchas veces tengo imágenes de cosas, ¿no? Y eso es súper interesante, la invitación a hablar de las imágenes que se nos hace de la persona. Porque normalmente, cuando trabajamos con personas que están resistiendo la opresión de diversas formas, las imágenes a las que han tenido acceso son imágenes súper degradantes de su vida. Son imágenes muchas veces de personas pasivas, de como si fueran personas pasivas, o como que hicieran esta violencia, o como si no hicieran nada al respecto, o etc. Entonces, que estamos hablando de una dimensión simbólica súper importante, que es la imaginación de las propias personas de su vida. Muchas veces, como dijimos, un tipo de imaginación en el que suele haber mucho más lugar a imágenes degradantes o descalificantes. Acá suele pasar en todo caso, en la ceremonia de definición, algo muy distinto, que es que las imágenes que se nos forman de la vida de la gente, que se nos hacen al escucharlas, son imágenes que pueden tener mucho que ver con eso que la gente valora de sus propias vidas, con eso que las personas que están en el centro de la ceremonia valoran o cuidan, o incluso puede llegar a tener un valor simbólico súper importante. Entonces acá podemos preguntar al público, cuando escuchaste a Juan hablar de cómo logró no consumir esta semana y cuidó esta plata, ¿se te vino alguna imagen de Juan? Como haciendo algo, estando en un lugar con más personas o solo, o etcétera. Y muchas veces la gente habla de las imágenes que se les hicieron. Sí, pensé en Juan en el mar, estaba con muchas olas y estaba nadando en el mar contra estas olas fuertes y estaba lloviendo. O, bueno, de hecho, de todas las ceremonias que hice, casi lo único que me acuerdo son las imágenes. O no sé si lo único, pero de lo que más me acuerdo son las imágenes que la gente trae. Porque es súper potente. Me acuerdo de imágenes haciendo ceremonias a mujeres que han sobrevivido violencia. Imágenes en torno, por ejemplo, a estas mujeres recolectando flores en un campo para ir a regalar estas flores a otras mujeres. O imágenes de esta mujer agarrándose de la mano con otras mujeres y bailando de una forma muy potente. O de esta mujer pegando panfletos en la calle de cosas. Entonces son imágenes que tienen muchas veces un sentido local y particular para las personas, que no necesariamente es un sentido que yo puedo entender o que yo puedo, o que a mí necesariamente me va a resonar, ¿no? Sino que son imágenes que conectan a la gente con otras experiencias de su vida, o con otra interpretación de sus propias acciones. Entonces me acuerdo que una vez hicimos una ceremonia con el grupo de narrativa en la facultad y Pablo, con que dimos la segunda conversación acá, tuvo como una experiencia súper súper bonita, trajo la imagen como de una mujer, como enraizando, como tirando raíces a la tierra y estando muy firme, pero también echando raíces a otros árboles y abrazando otros árboles. Entonces eso es muy interesante porque acá hay como una experiencia simbólica súper rica, que a esta mujer le puede dar mucho como alimento para otro tipo de significados acerca de sus acciones, ¿no? Bien, de eso hablamos cuando hablamos de imágenes, entonces. Después podemos interesarnos mucho en eso que llamamos resonancia. Son las historias de nuestras propias vidas, nuestras propias experiencias, que tienen que ver con que nos llamó la atención lo que nos llamó la atención, o que se nos despertara estas imágenes. Entonces podemos preguntar a la gente acerca de historias de su propia vida que se conectan
con este abrazar a otros, o con esto de luchar en las olas del mar, o con esto de que le llamó la atención del valor no sé, de la alegría o lo que fuera. Estamos hablando de situar nuestras experiencias. Acá hay un tipo de interés, entonces las invitaciones son un tipo de interés, que es un interés encarnado, que es desde una experiencia situada. Entonces queremos visibilizar esta experiencia situada, en torno a qué relatos de tu propia vida se conectan con estos temas que al parecer son tan importantes para Juan y te llamaron la atención. Y acá hay que hilar un poquito fino, porque es muy fácil que la gente se conecte con un tipo de historias que no necesariamente queremos que se conecte. Como no queremos que alguien se conecte con las historias de cómo fracasó en algo, si apareció el fracaso en el relato de Juan acerca de algo. ¿No? No estamos hablando de, de conectarnos con lugares como difíciles o dolorosos. No es que no pueda ser, o no es o sea, puede estar perfecto, pero estamos hablando acá de un contexto muy particular de responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces no estoy hablando de si la gente le puede ser importante igual conectarse con lugares dolorosos, pero acá estamos hablando de conectarnos con los valores, los propósitos, las luchas compartidas. Eso cae en común, ¿no? Pero no en común en términos de cómo los dos hemos sido víctimas de este problema, sino de cómo los dos nos queremos recuperar de este problema. Entonces, si yo estoy invitando a otro hombre que está recuperando su vida de la droga, me va a interesar que genere el contexto para que resuene en torno a cómo estos dos hombres se conectan en recuperar su vida de la droga, por ejemplo, ¿no? Esta es la resonancia. Entonces, la invitación a pensar es un entrenamiento que se hace también. No necesariamente es algo tan fácil, pero es como hacer la pregunta, ¿desde dónde estoy escuchando esto que estoy escuchando? ¿No? ¿Desde qué lugar de mi propia vida, desde qué experiencias, relatos, relaciones, valores, yo estoy ahora mismo siendo testigo de la historia de Juan? ¿No? Y normalmente pasa igual esto. Normalmente cuando escuchamos a alguien, Moni, sería súper interesante después que hables de eso, si te parece. Normalmente cuando escuchamos a alguien narrar algo así de potente, nos conectamos con aspectos de nuestra experiencia, ¿no? Y acá la idea es visibilizarlo. Hay una cita de Michael que me gusta mucho que dice: cuando las historias de otros tocan ciertas cuerdas de nuestra propia historia o tocan alguna experiencia que hemos vivido, se produce una resonancia que inevitablemente nos mueve. Nos mueve. Y ese movimiento es otro lugar que podemos indagar con las personas, con el público. Seguro que ustedes o algunos de ustedes han tenido la experiencia de ir al cine, por ejemplo, ver una obra de teatro y conectarse con algo como súper grande en esta película, ¿no? Y de ver la lucha del personaje por algo, o la relación entre algunos personajes, o alguna escena específica que nos toca de tal manera que no salimos de la película y hacemos todo lo que veníamos haciendo antes, sino que nos cambia un poquito, ¿no? Entonces, algo nos pasó al ver cierta escena o al ver el monólogo, el diálogo, o lo que fuera,
que no salimos de acá a ir del cine a ir a compras o no sé cuánto y seguir nuestro día como si nada, sino que nos deja con algo distinto, nos deja con una reflexión distinta o muchas veces nos conecta como con algo que queremos hacer nuevo o volver a hacer o nos conecta como con, por ejemplo, yo qué sé, como vi esta peli y llamé a mi papá porque pensé en cuánto lo quiero, porque me conecté con el abrazo como forma de vivir o con la lucha contra la injusticia y pensé en la trayectoria que él tenía no sé cuánto y quería agradecerle, o a un amigo, o cualquier acción, ¿no? Estamos hablando de cómo desde el lugar de testigues, incluso en el cine o teatro o leyendo una novela o lo que fuera, eso que estamos, eso que estamos presenciando nos cambia, nos mueve, ¿no? Nos hace tener alguna nueva reflexión o nueva idea de la vida o a pensar en una nueva acción, aunque fuera muy pequeña. Esto es lo que llamamos movimiento. Este es otro lugar que nos interesa eh, cambiar, indagar con las personas que invitamos como público. Eh, y eso suele tener un valor muy grande, porque muchas veces cuando trabajamos con personas, bueno, en el contexto en que yo trabajo, las conclusiones denigrantes que la gente tiene de su propia vida, muchas veces les hace pensar que no pueden, que nadie puede aprender, no tiene nada para enseñar a otra gente, ¿no? O que su ejemplo en el mundo no puede ser significativo para nadie. Que ellos no son de este grupo de gente influyente o que importa o que puede cambiar la vida de alguien. Y sin embargo, muchas veces en estas ceremonias, la gente se conecta con la influencia que han ejercido en otras personas, en mover sus vidas o en reconectarse con valores importantes eh, o en colaborar con alguien en la generación de nuevos significados. Entonces, hacer visible el movimiento, hacer visible cómo nuestras vidas no solo se tocan, sino que se mueven a través de esta resonancia, puede generar un antídoto súper importante a voces de descalificación, de marginación, de aislamiento. Eh, Tienen mucho que ver con eso que hablamos acá varias veces, que es la agencia, que es la posibilidad de influir en la propia vida y en la vida de otros de maneras preferidas. Este es el movimiento, entonces. Eh, Bien, ya son las 12 y quería compartirles el ejemplo de mi trabajo con una mujer y particularmente de las cartas que le fueron escribiendo otras mujeres. Después que podamos escuchar un audio y la invitación va a ser a que ustedes resuenen con esto. Les voy a pedir de antemano, no sé si vieron que en el mail que mandé un archivo con algunas preguntas. Bien, sería súper importante que lo tengan a mano, si pueden. Bueno, por lo menos una persona por grupo, después dividimos los grupos y así. Bien, no sé si hay hasta ahora alguna pregunta o duda, como algo expliqué bastante rápido por ahí, algo que no se entendió y quieren hablar brevemente ahora, antes de seguir. ¿No? Bueno, o no sé si Moni, vos querés comentar acerca de los equipos reflexivos, sería interesante saber cómo lo hacen ustedes también. Como quieras. ¿Quieres que comente algo rapidito? Sí, sería súper interesante. Bueno, en los equipos reflexivos, digamos, los terapeutas estamos invitados a resonar, a permitirnos esto de resonar con nuestras experiencias, pero con esa idea, ¿no? A resonar para ver, no anclarse en la historia de fracaso, sino en la historia de lucha, o cómo uno salió desde ese lugar, pero la resonancia, digamos, funciona como algo que a las personas también les hace ver que no están aisladas, ¿no? Que hasta a una persona que está trabajando y colaborando con ellos desde un lugar de terapeuta, también les pasa cosas
en sus experiencias de género, como madre, en sus identidades sexuales, en su historia de clase social. Entonces la idea es la misma. Para eso necesitamos hacer un trabajo personal constante y continuo en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Con nuestros hijos, amigos. Digamos, la invitación es que estemos constantemente en esta posición política en la vida, para que después podamos hacer eso en un equipo reflexivo. No sé si todos saben de qué se trata el equipo reflexivo. El equipo reflexivo es una herramienta que surgió en Noruega con el terapeuta Tom Andersen, que falleció creo que un año antes que White o un año después. Lamentablemente se estaban conectando ellos y bueno, fallecieron tempranamente. El equipo reflexivo se trata de que una persona que está trabajando con una familia, con una persona, una pareja, realice una pequeña entrevista con esa persona, que generalmente son 3 o 4, escuchen, y luego de esa conversación los terapeutas puedan emitir reflexiones acerca de lo que creen, piensan o resonaron con eso, o también estar, digamos, utilizamos esto de ser testigos externos, digamos, esa es la palabra que se usa también, y podamos devolver una reflexión en función de eso. Y una de las maneras de reflexionar es utilizando las reflexiones. Las personas no tienen que verse obligadas a tomar esto como una verdad, con lo cual los terapeutas no miran a la persona, sino que conversan entre ellos o emiten esa reflexión sin mirar directamente a la persona. Luego de que los terapeutas reflexionaron, se vuelve a la persona con el terapeuta que estaba entrevistando y le pregunta a la persona qué de todo lo que se dijo le hizo sentido o le aportó algo nuevo. Y se conversa de eso. Entonces la idea de resonar, como una de las maneras de reflexionar, es esta: colaborar con las personas en ver qué nos tocó a nosotros en nuestra propia experiencia y qué pudimos decir acerca de nuestras propias historias de lucha o nuestras maneras de haber salido de un problema, de un trauma, de alguna situación de opresión que tuvimos, para compartirla con las personas. Pero es la misma idea. Ahora no sé si saben, pero por ahí las prácticas colaborativas están asociándose mucho a las narrativas, en el sentido de que muchas personas que hacían colaborativas y narrativas están intercambiando mucho, y hay certificaciones en donde las personas que están construyendo esto se invitan, y es como muy enriquecedor. Bueno, eso nomás. Súper, gracias. Bueno, cambié de lugar acá, encontré otra vez, no sé si así se me ve mejor. Gracias, Moni. Claro, justamente parte de lo que podemos hacer es pensar nuestra propia interacción con la gente también en términos de resonancia, ¿no? También cuando, nuevamente acá damos muchos ejemplos de más el contexto de terapia individual y así, eso es súper válido también para cuando trabajamos con grupos. Simplemente como, ¿qué pasaría si el grupo con que estamos trabajando, la persona con que estamos trabajando, podría tener más visibilizado el aporte que está teniendo en nuestras vidas y nuestras prácticas, ¿no? Los lugares de nuestra experiencia que se conectan con esto que para la persona es importante, o qué aprendemos nosotros de la persona, son lugares como que abren muchas, son posibilidades que abren eso, como mucha, una forma de conectar que a mí por lo menos me resulta súper importante, ¿no? Y entonces, gracias, Moni, porque eso quería también mencionar, que no necesariamente es solo invitar a un público, también podemos nosotros ser este público, si no tenemos otro público. Entonces, muchas veces yo escribo cartas a la gente con mi propia resonancia de algo del que hablamos, o con a dónde a mí me movió eso que hablamos. También es una posibilidad.